Hermanos y amigos, qué bueno es poder estar aquí conectados una vez más en esta transmisión Vida Online. Qué bueno es poder utilizar el Facebook, el YouTube para poder conectarnos. Gracias por su presencia. Yo sé que han estado ya esperando este momento para poder escuchar la palabra de Dios. Y bueno, les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que en esta noche pueden estar conectados con nosotros. Y ahora les invito a leer una porción de la palabra del Señor. Ahí en Isaías 53, capítulo 53, el versículo 5 y 6. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Miren lo que dice la palabra del Señor. Él murió por ti y por mí. Y en esta Semana Santa lo que queremos recordar y reflexionar es eso. Cómo personas pudieron tener encuentros personales de manera muy especial con el Señor, con nuestro Señor Jesús. Bueno, le damos una vez más la cordial bienvenida a cada uno que se han estado conectando. Y vemos algunos que se siguen conectando. Qué bueno, gracias a Dios por poder estar de esta forma comunicando. Y bueno, vamos a tener un tiempo de alabar y de adorar y cantar al Señor. Y para esto voy a invitar a mi hermano Brian, que él tiene este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Vamos a alabar al Señor. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambiar. Estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Vamos a decirlo: celebraré tu amor y tu misericordia, Señor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh. Celebraré tu amor y tu misericordia.
amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Amén. Cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, grandioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Tu nombre Jesús. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Es oh, grandioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Al sol sea la gloria. Él sea la gloria y el poder.
y para Él a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande y ser, y poder para salvar, es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Él. Qué bueno poder haber estado alabando y cantando a nuestro Dios, a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores. Qué bueno es poder decirle, Señor, tú eres grande, tú eres excelso. Pero también ahora vamos a escuchar a través de la palabra de Dios lo que Él tiene para nosotros. Y está a cargo, ¿quién? El pastor Agustín Bernaza. Adelante, pastor. Saludos para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por tu participación al estar conectado al Facebook de la iglesia y estar escuchando estas reflexiones por Semana Santa. Encuentro con Jesús. Estas reflexiones las hemos empezado desde el día de ayer y hoy continuamos con personajes en la Biblia que tuvieron encuentro con Jesús realmente. Para eso vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 1 al 3. Nos dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Es este personaje que tuvo un encuentro con Jesús, Zaqueo. Si tuviéramos a Zaqueo aquí presente, la pregunta sería, ¿qué pasó al tener tu encuentro con Jesús? El testimonio de este hombre sería lo siguiente: una visita de Jesús cambió mi vida. Es lo que vamos a estar reflexionando de este personaje, que la visita de Jesús cambió su vida de este hombre. Y vamos a responder 3 preguntas. La primera pregunta, ¿quién era Zaqueo? Y nos dice el verso 2, era jefe de publicanos. Ahora, un publicano era alguien que cobraba los impuestos para un imperio romano. Eran judíos que habían aceptado el trabajo ¿de qué? De recaudar los impuestos. No para la nación de origen judía, sino la nación que los tenía subyugados, en este caso los romanos. Ahora, si un judío aceptaba este puesto, era considerado por sus compatriotas un judío traidor a la patria. Así era considerado. ¿Sabe? Los judíos odiaban a los publicanos, porque los publicanos robaban al pueblo exigiéndole cantidades mayores a las estipuladas de los impuestos, cobraban más de lo indebido para quedarse con ellos. Por eso es que eran personas muy odiadas, marginadas, también eran despreciados y también eran excluidos de cualquier grupo humano, amistades y familiares, aún de su propia nación también. ¿Sabes? Cuando un judío pasaba cerca de un publicano, solía maldecirlo. ¿Te imaginas cómo se sentiría ante esos Zaqueo, que le deseaban mal para su vida? Te hago una pregunta. ¿Alguien te ha dicho que te pase algo malo, ha deseado algo malo a tu vida? O lo contrario, ¿has deseado que le pase algo malo a alguien o que no le vaya bien a alguien? ¿Sabes? Desear que no le vaya bien, eso es maldecir. Ahora, ¿cómo estaría o cómo se sentiría una persona en su interior al recibir esto? ¿Sabes? Muy herida, muy dolida, muy afectada en su interior por las cosas que le dice o por lo que desearon que le sucediera, lo malo realmente. Pero Zaqueo no solamente era publicano, sino nos dice el texto que era jefe de publicanos. Eso indica que su riqueza era mucho mayor. ¿Saben por qué? Pues que estaba a cargo a él de muchos cobradores de impuestos y estaban bajo su cargo y él cobraba su comisión a ellos. Zaqueo por eso era rico. Su profesión le había asegurado una inmensa fortuna. Pero Zaqueo tiene 2 grandes dificultades
¿Qué cosa? A pesar de que era un hombre rico. La primera, Zaqueo tiene una vida de soledad. Está llena de una vida de soledad. Los publicanos, ¿saben? No tienen amigos. Nadie quiere juntarse con ellos. Toda la vida de Zaqueo estaba llena de abundancia, pero también de aborrecimiento y menosprecio por la gente. ¿Quién se interesaría por él? Nadie. Por eso él vivía una vida llena de soledad. La segunda dificultad, Zaqueo como hombre rico conocía el gustoso placer de tenerlo todo, de comprar todo lo que quería, pero no le llenaba su interior. Podía comprar alegría momentánea, como celebrar un festín, una fiesta, pero no felicidad verdadera y que sea perdurable, porque después de su festín o de su fiesta seguía igual, su vida vacía y en soledad. Podía comprar placer momentáneo, pero no amor verdadero. Eso es. Podía acostarse en su cama, pero no podía descansar en paz. No experimentaba el Salmo 2, verso 8, que nos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo, oh Jehová, me haces vivir confiado. Solo eso. De esto estaba muy lejos Zaqueo. Tengo la pregunta, ¿tú gozas de esta paz en tu vida? Zaqueo no la gozaba porque estaba lejos de Dios. Zaqueo era un hombre lleno de cosas, pero con gran vacío en su interior. ¿Sabes? No hay algo que destruya tanto una vida como la soledad. ¿Qué tal escenario de la vida de este hombre? Y lo podemos ver un poco más en el verso 7, cuando Jesús entra a su casa y dice: al ver esto, es decir, la gente, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos manifestaban que nadie debe entrar a la casa de este hombre, pecador, malo. Era una persona no aceptada y sin ser visitada por la gente donde vivía. Se da cuenta cómo era visto por todo Zaqueo. Por eso tenía una vida llena de soledad. La tercera característica de este hombre, Zaqueo era una persona de baja estatura. Verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Algo que podemos ver en este verso 3, que nos dice Zaqueo que procuraba, es decir, esforzarse por encontrar una forma, una manera a la cual le permitía en este caso ver quién era Jesús. Ese era su deseo. ¿Qué hace? La única manera que encontró fue subirse a un árbol sicómoro para poder ver a quién, a Jesús, que iba a pasar. Hago aquí un paréntesis para hablar de esto. ¿Sabe lo que significa para muchos ser bajo estatura? Aun cuando no tiene nada malo de ser bajo. Sin embargo, cuando se es niño o joven y se es bajo, entonces es objeto ¿de qué? De burla de los demás. Por ejemplo, hola chato, hola enano. Mira, ahí va el chato, el enano ese. ¿No? Realmente, ¿qué puede ocasionar? ¿Sabe lo que ocasiona eso, el ser bajo de estatura? Cuando no se maneja bien eso, sentimiento de inferioridad, sentirse por debajo de otra persona, resentimiento, mucha amargura crea eso. Mira, hoy, al estar escuchando este mensaje, quizás al igual que Zaqueo, pero vives compensando quizás algún defecto o alguna carencia de tu persona porque te han hecho creer que no vales nada quizás. Y es por esto que ha habido sentimientos de inferioridad, han sido una constante en tu vida. ¿Por qué? Porque las personas no te aceptaban tal como eras o tal como eres. Porque tus padres te hicieron sentir que tu hermano o hermana era mejor que tú y solían alabarlo y contigo nunca lo hicieron. Porque tal vez siempre escuchaste: eres un inútil, no sirves para nada. Y con el tiempo comenzaste a creerlo realmente. O tal vez porque no te dejaron o no te dejan hacer nada en casa por temor a que hicieras malas cosas. Te criticaron constantemente. Nada de lo que hacías o de lo que haces es aceptado, sino siempre criticado o censurado. O porque te negaron amor, nunca te abrazaron. A Zaqueo nadie quería abrazarlo. No te han dado besos de expresión de cariño, sea papá, mamá, quizás. O también realmente los abuelos, o tu esposo o tu esposa. Te trataron con dureza quizás, y eso dio paso a inseguridad en tu vida, inferioridad y resentimientos. Todo esto ha hecho que quizás en tu vida dio paso a ¿qué? A la soledad, a la agresividad, el temor, la desconfianza. Piensa que nadie puede amarte.
te cuesta relacionarte con otras personas quizás, y quizás hasta quieres herir a las personas para sentirte bien, pero no hay paz en tu corazón, no lo hay. Diríamos, ¿hay esperanza para un corazón así? Sí la hay. La hubo para Zaqueo, ya que Jesús lo visitó, lo buscó a él en su lugar donde vivía y se dirigió donde estaba, en un árbol, como hoy te lo dice a ti, he venido a buscarte. Ese era Zaqueo. Ahora la segunda pregunta, ¿cómo la vida de Zaqueo fue cambiada por la visita de Jesús? El verso 1 y 3 nos dice de este capítulo 19 de Lucas: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Cómo la vida de Zaqueo fue cambiada por la visita de Jesús? Primero, porque Jesús propicia su encuentro con Zaqueo para que lo conozca quién era él, ya que pasa por donde él vivía. Zaqueo quería ver quién era Jesús, de quien había oído tanto de él. ¿Sabe? En este viaje de Jesús era la última parada en esta ciudad donde entró a Jericó, nos dice el verso 1, para comenzar su viaje. ¿A dónde? Hacia su meta final, a Jerusalén, para ir a morir en una cruz para la salvación de la humanidad. Esto no quiere decir que estamos hablando de que Zaqueo había oído de Jesús casi cerca de 3 años y medio. ¿Por qué? Porque ese fue el tiempo de su ministerio de Jesús aquí en la tierra. Zaqueo tenía mucha información de Jesús, pero ningún contacto con Jesús. Y esta era la única oportunidad, ya que Jesús pasaba por última vez por el lugar donde vivía Zaqueo. Ahora, note el verso 3. No dice que Zaqueo solo quería ver a Jesús. No es que él se sube al árbol y que quiere conocerlo a Jesús. Su rostro es así, alto, bajo. No. Note, el texto nos dice que Zaqueo quería ver quién era Jesús. Quería tener contacto con él. Ese era su deseo. Y esta frase introduce a indicar la característica de la persona de Jesús que hace que lo distinga de otros, que es diferente de otros. De eso es. ¿Por qué Jesús era diferente de los demás? Para Zaqueo. Porque había oído que Jesús no trata a las personas como era tratado él por los demás de su lugar. Zaqueo tenía en mente de saber que Jesús comía con publicanos como él y no los rechazaba, no los marginaba como la gente sí lo hacía con él. Había escuchado esto de Marcos capítulo 2, verso 16, y dice que los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos, ¿a quién? A Jesús, y con los pecadores, y dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Eso decía. Estos religiosos se sorprendían de lo que Jesús hacía, ya que ellos, como la multitud donde está Zaqueo, no lo harían entrar a su casa de un publicano y menos comer con ellos. Jesús sí lo hace. Eso Zaqueo quería conocer Jesús, no su físico, sino su persona que lo distingue de otros. También tenía en mente Zaqueo que Jesús ha llamado a un publicano para ser discípulo y apóstol. Estamos hablando de Mateo. Aquí en Lucas nos dice, capítulo 5, verso 27-28, nos dice: después de esta cosa salió y vio a un publicano llamado Leví, ese era Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Zaqueo pensaría: ¿cómo es posible que Jesús llame a un publicano, un cobrador de impuestos y que es marginado y odiado, y lo llame para estar a su lado? Aquí la gente no me consideraría para nada. Eso tenía en mente Zaqueo de Jesús, pero también tenía en mente que había escuchado que Él es el Mesías. Él es el Salvador prometido, el Hijo de Dios. Ha escuchado que Jesús cambia vidas y sobre todo ha cambiado a muchos publicanos y no los ha rechazado. Lo segundo, cómo la vida de Zaqueo fue cambiada por la visita de Jesús, porque Zaqueo toma una determinación sin importar los obstáculos. El verso 3 y 4 nos dice eso. Dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice, corriendo delante subió al árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. ¿Sabes? No le importa lo que la gente piense de él. Le deja de importar su baja estatura. No le importa el hacer el ridículo.
en que se rían porque el jefe de publicanos se ha subido a un árbol sicómoro. Zaqueo pudo haber escuchado también voces de su interior para impedir conocer a Jesús. ¿Cómo? Imposible, no te va a hacer caso. Eres muy pecador, ¿qué se va a fijar en ti? No te va a perdonar porque eres muy malo. Pero Zaqueo, ¿sabe? No permitió que nada, ni la multitud, ni su condición, ni ninguna voz se interpusiera entre él para ver a Jesús. ¿Qué hizo? Dice que corriendo subió a ese árbol para verle. A ti, ¿qué voces, amigo, escuchas dentro de ti y que te están haciendo? ¿En qué cosa? En que no tengas la confianza para que no te acerques a Jesús. No hagas caso a eso, como lo hizo Zaqueo. No escuchó esas voces realmente. Lo tercero, cómo la vida de Zaqueo fue cambiada por la visita de Jesús, porque Zaqueo recibe la invitación de Jesús. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice, mirando hacia arriba lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, le dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús toma la iniciativa. Quiere que Zaqueo lo conozca. Por eso nos dice en este verso, cuando Jesús llegó a aquel lugar, es decir, donde estaba Zaqueo, en el árbol, y estaba solo. ¿Pero qué hizo? Que estaba ahí, no estaba entre la gente, sino en su soledad. Fue intencional que Jesús fuera donde estaba Zaqueo y quería sacarlo de ese lugar donde se encontraba su vida, lejos de Dios y en soledad. Hoy el Señor viene a tu vida y quiere sacarte de esa vida en la cual te encuentras, de estar lejos de Dios, porque Él sabe dónde estás, ya que este encuentro de Zaqueo no se produjo por casualidad, no. Jesús vino con el propósito de buscarlo, visitar a Zaqueo como hoy lo hace contigo, sabiendo dónde estás tú, y hoy te está visitando para su encuentro con Él. Un ejemplo de eso, en Juan capítulo 1, verso 47 al 50, nos dice lo siguiente. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo que, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces, ¿qué hace Natanael? Respondió y le dijo, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Jesús ya sabía de Natanael aún antes que venga con Felipe. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le dice. El Señor sabía en qué árbol estaba Zaqueo. Y en estos momentos sabe en qué árbol estás tú. Es decir, tu lugar de refugio, tu lugar de tu condición a la cual te encuentras. Él lo sabe. Él está viniendo a acercarse a ese lugar de tu vida. Luego de haber llegado Jesús al lugar donde estaba Zaqueo, nos dice, mirando hacia arriba, nos dice el verso 5, le dirige su mirada, lo busca, muestra interés Jesús sobre su vida. ¿Para qué? Para que lo conozca. Y así empieza en Zaqueo a cumplirse su deseo de tener contacto con Él. Solo así se conoce a una persona. Luego Jesús le habla en el verso 5 y le dijo, dice, le conversa, le dirige la palabra, provoca conversación. Nadie le dirige la palabra. Jesús sí lo hace. ¿Qué impacto está creando realmente en este hombre en que Jesús se ha acercado a su vida y le habla? Lo considera a Zaqueo. Luego nos sigue diciendo el verso 5, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy. Esto es gracia, recibiendo algo sin merecerlo. Zaqueo está mirando y viene Jesús, se detiene y lo llama por su nombre. Zaqueo, baja. Eso es la gracia de Dios. Ahí es donde comienza la salvación. Zaqueo era el peor hombre de la ciudad, a la cual nadie lo podría visitar ni considerar, y menos buscarlo a él. Nadie. Por eso, Dios, el Señor se le acercó a visitarlo realmente. ¿Y qué hace? Lo destaca el Señor. El Señor lo destaca a él. Y mire cómo lo destaca a él. Vamos a ver cómo lo destaca a él, de esta forma.
le dice, lo llama por su nombre, Zaqueo. Su nombre, ¿sabe qué significa? Ser brillante, limpio, puro, inocente. ¡Wow! ¡Qué nombre tan irónico! Porque a él lo consideraban cualquier cosa, menos ser brillante, ni limpio, ni puro, ni inocente. Y era tratado como un inmundo, un ladrón, y era maldecido. Ciertamente un candidato poco probable para la salvación era. Pero Jesús, al llamarlo por su nombre, Jesús lo vio, no como era, sino como podía llegar a ser por su poder cambiado. Jesús proyectó lo que va a hacer con Zaqueo, según su nombre. Ser brillante, Jesús va a hacer de él una nueva persona. Como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Luego nos dice, limpio, puro, le dice. Va a ser perdonado por él. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Inocente, ser justo, va a ser libre de culpa. Eso es lo que hace Jesús con las personas que tienen su encuentro personal con Él. Cambia su vida de la persona. ¡Wow! El corazón de Zaqueo vibra a la voz de Cristo. Nadie se le había acercado ni le había dirigido su palabra. Así como lo hace Jesús. Nadie quiere entrar en su casa, pero Jesús sí se le acercó y quiso entrar a su casa, a su vida propiamente. Cuando Jesús lo llama por su nombre, también está revelando a la vida de Zaqueo quién era Jesús. Zaqueo en sí mismo pensaría esto. Se haría esta pregunta: ¿quién le dijo mi nombre? ¿Cómo sabe que yo me llamo Zaqueo? Es que Jesús sabe quién es Zaqueo. Como le dijo a Natanael, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús no lo vio a Zaqueo en el momento que llegó al árbol, sino que lo vio antes que subiera. Y por eso vino a ese árbol, porque sabía que ahí iba a estar cuando pasara. Jesús se le dio a conocer también como Salvador, como el Salvador de su vida. Miren el verso 9, ya cuando recibe Zaqueo a Jesús, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hablando que Zaqueo ha sido salvado porque ha creído en Jesús, que es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo también ahora que se diera prisa, nos dice el verso 5, que no se demorara su llamado que le hace, como hoy te lo dice a ti, amigo. Y lo diría así, según este texto, según de Corintios 6:2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Eso es lo que estaba haciendo Jesús con Zaqueo al decirle: date prisa, te he oído en tu necesidad, te he socorrido, he venido a buscarte ahora, es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy te lo está diciendo a ti, hoy es el día de salvación para tu vida. Luego le dice: descienda, que Él descienda. Aquí está el llamado, que no se quede en ese lugar donde siempre ha estado lejos de Dios, sufriendo en soledad, en una vida de pecado, sino que ahora deje esa vida para recibir a Jesús. Nos sigue diciendo el verso 5, porque hoy, no mañana, no pasado, sino hoy es la decisión de dejar esa vida que te daña, a cambiarla por la vida de Jesús. Y dice: es necesario, es una cita divina que no se debe dejar de pasar. Que pose yo en tu casa. Eso es lo que quiere con Zaqueo, y que hoy quiere Jesús posar en tu casa, es decir, en tu vida, amigo. Zaqueo, no corto ni perezoso, desperdició ese llamado de Jesús. Verso 6, entonces él descendió prisa. ¿Qué está haciendo? Esta acción es fe. Le cree a Jesús y recibe este llamado de gracia para ser aceptado por Jesús. Dejó el lugar donde estaba. Esto se llama arrepentimiento, dejar la vida de pecado y de soledad para volverse a Dios. Luego nos sigue diciendo el texto: y le recibió. Aquí nos indica que recibe a Jesús. Acá hay una entrega de su vida a Jesús para ser su Salvador y también Señor de su vida. ¿Sabe lo que hoy tú tienes que hacer? Recibir a Jesús en tu vida, realmente. Eso. Nos dice que Zaqueo también lo recibió a Jesús como gozoso.
Esto es lo que produce Cristo. Por primera vez de tantos años, alegría y gozo en su corazón de Zaqueo. Sin la necesidad de tener banquetes, fiestas, dinero para producir felicidad. Sin recibir la aceptación de las personas para recibir felicidad. Sino que solo necesitaba a Jesús para ser una persona gozosa y feliz. Podríamos decir con este texto en la Biblia, Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. El verso 8. Ustedes han sido salvados. ¿Por qué? Porque aceptaron el amor de Dios. Zaqueo aceptó el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló, nos dice. Zaqueo está aceptando el regalo de Dios para su vida. El verso 9. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Zaqueo no la ganó. Zaqueo recibió a Jesús alegremente. Pero esto molestó a la multitud. No todos se van a alegrar que tú recibas a Jesús como tu Salvador. Dice en el verso 7, al ver esto, todos murmuraban, todos se quejaban, todos criticaban, diciendo que había entrado a posar a un hombre pecador. Había entrado Jesús a esa casa. Había un rechazo de la gente a Jesús que no debería aceptar a esa persona. Pero no importa lo que diga la gente. Hoy Zaqueo está siendo perdonado. Hoy Zaqueo empieza su vida a ser cambiada por recibir a Jesús como lo visitó, lo buscó. Sabe que ha vivido lejos de Dios, pero ahora el Señor entra a su vida y está gozoso. Eso es. Y por último, la última pregunta. ¿Qué cambios operaron en la vida de Zaqueo por recibir a Jesús? Primero, arrepentimiento y restitución. Como siempre pasa, Zaqueo se da cuenta que las cuentas no están bien. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahora, en vez de quitar dinero, ahora da dinero. Y sigue diciendo el texto: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, dice, cuadruplicado 4 veces. Restituye lo tomado de otro. Estos son cambios producidos por haber recibido a Jesús como su Salvador. Claro, hay dinero extorsionado de por medio en Zaqueo. Hay coimas, hay soborno. Y hay que arreglar eso. De sus palabras fluyen sentimientos de arrepentimiento. Sabía que había vivido lejos de Dios y no trate de echarle la culpa a nadie de lo que ocurrió en su vida. Simplemente reconoce su condición de pecador delante de Cristo. Pero hay que arreglar asuntos con otras personas. No podemos estar bien con Dios y mal con los hombres, ¿no? Los cambios se manifiestan cuando reparamos el daño ocasionado a otros. ¿Qué daño tienes que reparar en tu caso? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Con tus hijos? ¿Con tus padres? ¿O con amistades? Hay que hacer 2 cosas. Pedir perdón a aquellos que hemos hecho daño. Y segundo, perdonar a aquellos que me han hecho daño. Y eso lo hace Zaqueo, pero bajo el poder de Jesús. El segundo cambio, es declarado hijo de Dios. Jesús declara la acción de Zaqueo de recibirlo a él de esta manera en el verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús da testimonio de ver la sinceridad del corazón de Zaqueo y la realidad de su conversión. Es un creyente ahora, por eso vino la salvación a su vida, fue salvo. ¿Esto se debe a qué? A que es hijo de Abraham. ¿Cómo es esto? Abraham, quien fue declarado justo, salvo por la fe, nos dice en Romanos capítulo 4, verso 3. Pues las Escrituras nos dice: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Al igual que Zaqueo, es declarado justo por la fe, por haber creído en Jesús y recibido como su Salvador. Zaqueo adquiere ahora una nueva familia, la familia de Dios. Ya no está solo, ahora goza de la presencia del Señor en su vida y es ahora hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mire, por haber recibido a Jesús, nos dice Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso,
Ese fue el encuentro de Zaqueo con Jesús, que lo visitó y cambió por completo su vida. En conclusión, en esto se resume la visita de Jesús a Zaqueo en verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes? Todos estamos perdidos, lejos de Dios. Romanos 3:23, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo a buscarnos y a salvarnos, porque estábamos perdidos realmente. Por eso Zaqueo se apropió de esta verdad y se le declaró: hoy ha venido la salvación a esta casa, es decir, a esta vida. ¿Sabes, amigo? Hoy abre tu corazón a Jesús, que hoy te está visitando y te llama como llamó a Zaqueo. He venido a buscarte para salvarte por cuanto estás perdido. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, en tu vida. Apocalipsis lo diría así, 3:20, yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz, como la estás escuchando hoy, y me abres tu puerta de tu corazón, entraré, dice Jesús, en tu casa, es decir, en tu vida, y cenaré contigo. Un banquete, tendrás vida abundante, una vida nueva. Por eso ahora te pido que hagas esta oración. Haz esta oración de recibir a Jesús, que está tocando la puerta de tu corazón para entrar. Cierra tus ojos y ora y dile: Señor, dile eso. En esta noche quiero salir de mi árbol de la soledad, de estar lejos de ti, de vivir una vida de desobediencia a ti, en pecado. Reconozco que he estado lejos de ti y me arrepiento de mi condición de pecado. Perdóname y te recibo como mi Salvador. Si has hecho esta oración, amigo, nos alegra mucho. ¿Por qué no nos haces saber enviando ahora un mensaje a través del Facebook y di que has recibido a Jesús como tu Salvador? Dios los bendiga. Gracias a Dios por escuchar esta palabra que Él ha tenido para cada uno de nosotros. Qué bueno es poder utilizar estos medios de comunicación para poder seguir escuchando más de nuestro Dios. Gracias, Pastor Agustín, por ese tiempo especial que hemos podido escuchar al Señor. Ahora, amigo o amiga, si tú en este tiempo, como el pastor mencionaba, has recibido a Jesús en tu corazón, si has dicho: sí, yo te acepto, Jesús, como mi Salvador, como mi Señor, queremos darte 2 números para que tú te puedas contactar indistintamente al mensaje de inbox que puedas proporcionarnos, ¿sí? Uno de los números va a ser el 955 14 11 19 y el otro número es el 93 91 00 89. Aquí está apareciendo los números en pantalla y queremos que tú te puedas contactar con nosotros. Quizás tengas algún motivo de oración por la cual estemos nosotros intercediendo como iglesia. Los días miércoles, por ejemplo, tenemos tiempos de oración a las 7 de la noche vía Facebook también. Entonces, tú te puedas contactar, diciendo: saben, oren por mi papá, por mi mamá, algún familiar que está delicado de salud, que está pasando dificultades económicas, no lo sé. Si tú puedes contactarte con nosotros, escríbenos ahí en los números que siguen apareciendo en pantalla y podamos darte algún alcance o alguna ayuda. ¿Sí? Qué bueno, gracias a Dios por este tiempo especial que hemos tenido, por todo este programa. Desde el día de ayer hemos estado conectados, hoy día también, y mañana domingo, ¿sí? Mañana domingo tenemos en el horario de la mañana, 11 de la mañana, tú te puedes también conectar con nosotros. Tenemos un tiempo especial para escuchar nuevamente la palabra de Dios y también para que tú puedas entender lo que Él quiere para tu vida, ¿sí? Y en la noche, a las 7 de la noche igual vamos a estar conectados, terminando esta serie de reflexiones que es para tu vida, para tu corazón. Gracias por quedarte conectado hasta el final. Y bueno, ya nos despedimos y gracias por tenerte en este tiempo conectados en toda esta transmisión que hemos estado realizando. Dios te bendiga, Dios te guarde, cuide tu familia y gracias. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Hasta luego.